Apreciados amigos y amigas, queridos miembros y líderes de iglesia, me complace darles la bienvenida a nuestra clase número 4, titulada Características del líder cristiano. En la clase anterior hablamos acerca del llamado divino al liderazgo cristiano. Presentamos acerca de lo que es el liderazgo y enfatizamos el hecho de que Dios está llamando a hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, a ser líderes en su iglesia. Hoy hablaremos acerca de las características del líder cristiano. Les recuerdo que estamos en el nivel 5, formación para el liderazgo y el crecimiento de iglesia. Liderazgo y asistencia pastoral es el énfasis de este nivel. Les invito para que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, para que compartan con sus amigos y para que se involucre. Algo muy importante es el hecho de practicar. Recuerden, la práctica hace al maestro. Involúcrate, participa y de esta manera vas a ir afianzando el conocimiento de cada una de las clases. La idea es preparar a un pueblo, capacitar la iglesia para la tarea que el cielo nos ha encomendado. Les invito que allí donde están, junto conmigo, inclinen su rostro y elevemos a nuestro Padre Celestial una oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos, oh Señor, tu cuidado. Te agradecemos, oh Señor, la vida y la salud, pero sobre todo esa salvación tan grande que nos das en Cristo Jesús y el privilegio de tener parte en el ministerio santo de tu iglesia en esta tierra. Gracias, oh Señor, porque Jesús, el Espíritu y la Palabra están llamando a hombres y mujeres para tu servicio. Gracias te damos, oh Señor, por estas clases y especialmente por cada uno de los alumnos que en este momento están viendo esta clase. Como ministro del Evangelio, Señor, los presento delante de ti. Te ruego, Señor, que tú los estreches en tu regazo de amor, los colmes del poder de tu Santo Espíritu, les llenes de fortaleza, de sabiduría y de poder de lo alto, y, Señor, los capacites para ser verdaderos líderes en tu iglesia. Bendícenos en esta clase, te lo suplico por los méritos santos del Señor Jesús. Amén. Amén. Características del líder cristiano. El apóstol Pablo, un líder formador de líderes, le escribió a su discípulo Timoteo diciéndole: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra está registrada en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2 y el verso 15. Dios busca líderes para su iglesia que levanten el estandarte de la verdad y que ejemplifiquen sus preceptos en sus vidas. La influencia del líder cristiano será como radiantes rayos de sol que penetran los rincones más remotos y oscuros donde pueda penetrar. La luz que irradie el líder cristiano no debe ser vacilante e incierta como la chispa de un meteoro, sino que debe tener la calma y la continua brillantez de las estrellas celestiales. Son muchas las cualidades o características que debe tener un líder cristiano.
En esta clase les presento aquellas que enfatiza la palabra del Señor y los escritos de la sierva del Señor, especialmente en un maravilloso libro titulado El Ministerio Pastoral. Veamos en esta clase 9 características que deben sobresalir en un líder cristiano. 9 características. La primera de ellas, el líder cristiano es consagrado. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 4, el verso 3. Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando Él clama. Dios aparta al piadoso para sí. Él escucha la voz de sus hijos y sus hijas que se consagran plenamente a Él. La iglesia y el mundo están necesitando líderes verdaderamente convertidos y consagrados. Se necesitan hombres y mujeres que acepten la pobreza de su alma y que busquen con diligencia ser dotados del Espíritu Santo. Se necesita una preparación de corazón para que Dios imparta su bendición. El Espíritu Santo es quien da la agudeza y el poder a la influencia y a la predicación del líder cristiano. No los argumentos, no las posiciones, ni aun los títulos. Es el Espíritu Santo quien da esa agudeza y ese poder al líder cristiano. Los que tienen rasgos de carácter incorregible, dice la sierva de Dios en el pensamiento que leemos en la diapositiva, los que tienen rasgos de carácter incorregible, inflexibles y testarudos, cuando son transformados por la gracia de Cristo, llegan a ser los mejores líderes. Debe haber una transformación del carácter. La levadura debe trabajar en el corazón humano hasta que toda acción esté en conformidad a la voluntad de Dios y sean santificados. Entonces llegan a ser los más valiosos. Son justamente esta clase de individuos los que Dios puede usar en los diferentes ramos de su obra. Ese pensamiento lo leemos en el Ministerio Pastoral, la página 38. La santidad y la devoción del líder es lo que cuenta. La sierva del Señor nos dice: conságrate a Dios todas las mañanas. La santidad y la devoción a Él es lo que cuenta en el liderazgo cristiano. Segunda característica del liderazgo cristiano: tiene plena convicción de su llamado. Tiene plena convicción, plena seguridad de que Dios lo ha llamado. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 15, el verso 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Apreciados, la fuerte convicción del llamado de Dios en su vida es una característica indispensable en el líder cristiano. La convicción se refiere a esa seguridad que tiene de que Dios en verdad lo llamó. De hecho, la vida cristiana está basada en convicciones, no en emociones. De lo contrario, nuestro desempeño estaría influenciado por nuestro estado de ánimo o nuestro estado emocional. Una vez que se inicia la carrera en el liderazgo cristiano, no hay vuelta atrás. Ya
los que lo hacen no agradan a Dios. Los que dan vuelta atrás no agradan a Dios. Jesús dijo en San Lucas 9:62, ninguno que poniendo sus manos en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 38, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Para tener esa fuerte convicción debemos conocer ardientemente la palabra del Señor. Debemos tener una vida de oración y debemos estar involucrados enteramente en el trabajo en la iglesia y en el crecimiento de la misma. Tercera característica del líder cristiano: está dispuesto a sacrificarse por otro. Está dispuesto a sacrificarse por otros. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 2, los versos 3 y 4 lo siguiente: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. No todos los líderes se entregan por completo a la obra de Dios como Él lo pide. El liderazgo exige sacrificio, pero hoy esos sacrificios realmente son menos comparados a aquellos sufrimientos y sacrificios que tuvieron que pasar los pioneros del mensaje o los primeros creyentes del evangelio, los apóstoles. Te repasa las experiencias del sufrimiento del apóstol Pablo tal como él lo describe allí: los azotes, las prisiones, las persecuciones, los desprecios, son innumerables. Usted repasa la historia de los líderes del pasado, cómo ellos entregaron su vida y murieron por causa del evangelio y sufrieron muertes crueles. Dios exige sacrificio de los líderes cristianos. Muchas veces el líder tiene que estar separado de su familia y esto es necesario para hacer la labor que el Señor nos ha encomendado. Los líderes de Dios tienen que llorar, tienen que orar, tienen que pasar en desvelo muchas veces para tener el claro discernimiento de la palabra del Señor. Los líderes de Dios tienen que sufrir privaciones y sacrificarse por llevar la verdad del evangelio a aquellos que están en tiniebla. Los líderes de Dios no buscan su propia conveniencia y no se acobardan ante las dificultades. Los líderes de Dios están dispuestos a sacrificarse. Dios prepara el camino para sus líderes. Él clarifica la verdad y da las convicciones en la mente de que está dispuesto a seguirle. Algunos líderes fallan en su liderazgo porque están buscando el mejor lugar, una mejor posición y menos sacrificio. Estos líderes fracasan y en verdad no agradan a Dios. Esta tierra no es el lugar de descanso para los seguidores de Cristo y menos aún para los líderes de Cristo. Dios escoge líderes que estén dispuestos a pagar el precio del liderazgo cristiano. Recordemos que Cristo Jesús
el líder de los líderes, nuestro modelo supremo, dejó su trono de gloria, dejó la adoración de los ángeles y vino a esta tierra a sufrir, a morir para cumplir la misión que el cielo le había encomendado. Él nos amó y Él lo dio todo por nuestra salvación. Acordémonos de aquellos que no fueron dignos de este mundo, como dice la Escritura, que rondaban en pieles de ovejas y de cabras y fueron afligidos y atormentados y perecieron en los circos romanos por causa del Evangelio. Contemplemos al apóstol Pablo en su taller, que predicaba en el día y trabajaba en la noche arduamente para su propio sustento y para ayudar a aquellos que le acompañaban. Las pruebas y dificultades preparan, capacitan al líder de éxito. Moisés, por ejemplo, fue elegido por Dios para obtener una experiencia en prodigar cuidado, en ser considerado, en tener una solicitud hacia el rebaño de tal manera que pudiese, como un fiel líder, estar listo para cuando Dios lo llamara a hacerse cargo de su pueblo. Una experiencia semejante es esencial para todos aquellos que se enlistan en la fila del liderazgo en la Iglesia de Cristo, para poder llevar a las almas a la fuente de la vida. El líder mismo debe primero ir a esa fuente de vida. Elena G. de White dice en el ministerio pastoral: el líder cristiano debe contemplar el infinito sacrificio hecho por el Hijo de Dios para salvar al hombre caído, y su propia alma debe estar imbuida con ese espíritu de amor y que no muere. Si Dios nos escoge para hacer un trabajo difícil, debemos realizarlo sin murmurar. Si el camino es difícil y peligroso, es el plan de Dios que lo sigamos con mansedumbre y suplicarle que nos fortalezca. Hay líderes que no pasan la prueba de las dificultades, del sufrimiento, y se ven a sí mismos como mártires. Estos no son dignos del reino de Dios. Cuarta característica: el líder cristiano es compasivo. Y dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, el verso 12, lo siguiente: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sean bondadosos y compasivos. El líder cristiano necesita esos rasgos maravillosos de la bondad y la compasión. El líder cristiano debe controlar su yo y desarrollar un carácter en armonía con los propósitos de la palabra de Dios. Necesita educarse y entrenarse para llegar a ser un líder de éxito. Necesita cultivar un buen temperamento con rasgos de carácter tales como bondad, alegría, veracidad, vivacidad, generosidad, piedad, cortesía y compasión. El líder cristiano necesita batallar frecuentemente consigo mismo y conformar su carácter al del divino modelo.
debe vencer el espíritu malhumorado, intolerante, cerrado, censurador y arrogante. El líder cristiano, como dice este pensamiento inspirado, lean conmigo, el líder cristiano debe procurar ser semejante a Cristo, lo cual significa vivir y servir especialmente a los indeseables. Qué hermosa reverencia demostró Jesús hacia la vida humana en la misión de su vida. Él se presentó ante la gente no como un rey exigiendo atención, reverencia y servicio, sino como alguien que deseaba servir para levantar a la humanidad. Él dijo que no había venido para ser servido, sino para servir. La sierva de Dios añade: estoy segura que la gran lección del perdón debe ser aprendido perfectamente por todos nosotros y debemos practicar las gracias cristianas. Donde quiera que Jesús vio a un ser humano, vio en él a alguien que necesitaba simpatía humana. Qué hermoso ejemplo, el ejemplo perfecto en Cristo Jesús. Y tú y yo, como líderes cristianos, debemos mirar ese modelo y alcanzar la perfección en Cristo Jesús. Quinta característica del líder cristiano: mantiene una actitud positiva. El líder cristiano mantiene una actitud positiva. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 15, el verso 23, lo siguiente: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El liderazgo cristiano tiene muchos obstáculos que pueden desanimarnos. Si cambiamos nuestra actitud y la forma en que reaccionamos a los problemas, será más fácil desarrollar un enfoque positivo que nos ayude a crecer espiritualmente y a vivir abundantemente como Cristo desea que vivamos. El líder cristiano es jovial, es alegre, sin caer en la liviandad o la frivolidad. El líder cristiano vela en oración y tiene una serenidad y paz que lo elevará por encima de los problemas. La duda y la incredulidad que resultan de circunstancias desfavorables indican problemas espirituales. No se necesita mayor evidencia que una persona esté muy lejos de Jesús y está descuidando la oración secreta y la piedad personal, que el hecho de que exprese dudas y descreimiento porque está en un ambiente desfavorable. Así que el no tener esa entereza, esa fe, esa convicción, esa seguridad en Cristo frente a las pruebas, frente a las situaciones desfavorables, es un índice de problemas de espiritualidad en el líder cristiano. Cuando el líder cristiano se desanima, los lobos devoran las ovejas. Cuando el líder cristiano se desanima, los lobos devoran las ovejas. Satanás trabaja constantemente a través de todos los medios posibles que él pueda emplear para desanimar a los líderes de la iglesia de Cristo. Si el líder se distrae de su responsabilidad, le abre el camino a los lobos
para que entren y devoren el rebaño del Señor. El líder cristiano, por eso, debe estar siempre firme, mantener una actitud positiva, una confianza, una seguridad en Cristo Jesús a pesar de las dificultades. Sexta característica: el líder cristiano es humilde. El líder cristiano es humilde. Leemos en la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a sí mismo. Dice Filipenses 2:3. Y Proverbios 11:2 dice: con los humildes está la sabiduría. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El líder cristiano hace prominente a Cristo en su vida y su yo se mantiene escondido en él. Su peligro estará en desechar el consejo y en desear un valor más alto que el que Dios le otorga. Hay muchos que siempre están listos a adular y alabar al líder que sabe hablar. Muchos que están listos a adular y alabar. Y hay muchos líderes que les gusta esto. El líder cristiano no espera esto, no busca esto y toma esto con mucha cautela y preocupación. El líder que le encanta ser halagado, ser aplaudido, se ocasiona a sí mismo un grave daño. El líder debe esforzarse porque su vida se mantenga escondida en Cristo y en rendirle a Cristo Jesús todo el honor, toda la gloria. La capacidad del líder cristiano, la capacitación del líder cristiano en la escuela de Cristo para el trabajo en su iglesia dura toda la vida. No se gradúa el líder cristiano. Es una lucha constante, una lucha diaria con los hábitos establecidos, las inclinaciones y las tendencias hereditarias. Exige esfuerzo constante, está presto y vigilante para velar y controlar su yo, para mantener primeramente a Jesús a Jesús en alto y al yo escondido. El líder cristiano toma tiempo para aprender a liderar adecuadamente el rebaño del Señor. ¿Cuánto tiempo le tomó a Moisés aprender la lección de la mansedumbre y de llegar a ser un general para guiar el ejército de Israel fuera de Egipto? ¿Cuánto tiempo? Él pasó un periodo de larga disciplina. Durante 40 años cuidó ovejas en la tierra de Madián, aprendiendo para ser un buen líder para el rebaño de Jesús. En su puesto como líder fue llamado para cuidar al débil, para guiar al descarriado, para buscar al perdido. Este era el entrenamiento esencial para quien sería el líder de Israel, pues el cuidado del rebaño del Señor sería llamado para alimentar al débil, para instruir al descarriado y para traer al perdido de vuelta al redil. Séptima característica del líder cristiano: es responsable. Es responsable. Leemos en la palabra del Señor: así que cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta ante Dios. Romanos 14:12.
El líder cristiano alimenta, supervisa y es ejemplo para el rebaño del Señor. Los que ocupan puestos de responsabilidad, así también la iglesia, necesita espíritu de humildad y contrición. El apóstol Pedro escribe a los que laboran en la obra, en el liderazgo de la iglesia, y les dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidad de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no dominando las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. El líder cristiano predica la palabra y visita a las personas. Ninguna parte de las responsabilidades del líder debe ser descuidada. Él es cuidadoso, él atiende todas sus responsabilidades. Debe predicar la palabra, no las opiniones de los hombres. Debe trabajar con los individuos, debe visitar a las familias, no para hablar de cosas comunes de la vida, sino cosas de valor eterno. Debe orar con las personas en sus hogares y enseñar con sencillez las verdades de la palabra de Dios. El líder cristiano hace arreglo para que cada miembro tenga algo que hacer. Es responsable en capacitar a la iglesia y en asignarle una tarea en la obra del Señor. El trabajo del líder es cuidar, supervisar el rebaño y arreglar los asuntos de la iglesia de tal manera que todos tengan algo que hacer. Octava característica. El líder cristiano es paciente. El líder cristiano es paciente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Segunda de Timoteo 2:6. La paciencia es una virtud indispensable en el liderazgo cristiano. Vivimos en un mundo que transcurre rápidamente y que está acostumbrado a obtener las cosas de manera rápida, instantáneas. Hoy la mayor cantidad de alimentos son instantáneos. Hoy lo queremos todo de manera presta, en un instante. Se habla de la mensajería instantánea y de riquezas instantáneas. Todo lo buscamos de manera instantánea. Pero el líder cristiano debe saber esperar, debe ser paciente. Hoy las relaciones son instantáneas y así como son las relaciones, así de la misma manera terminan. El líder cristiano debe estar consciente que el liderazgo es un proceso de toda la vida. Implica preparación, sometimiento y a la voluntad de Dios y mucha paciencia. Como el agricultor espera que su planta crezca y dé el fruto, así el líder tiene que crecer con el ministerio que Dios le ha otorgado, haciendo un buen testimonio, aprendiendo de los errores y cosechando poco a poco la experiencia y el éxito. Como el agricultor tiene que abonar, tiene que cuidar la planta, que su ministerio, que Dios le ha otorgado en su ministerio. El apóstol Santiago dice en su carta, Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Para esto se necesita paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y finalmente, característica número 9, el líder cristiano es digno de confianza. El líder necesita una experiencia firme, no instantánea. El líder cristiano debe enseñar tanto a la iglesia como a los individuos el hecho que una profesión de fe, incluso entre los adventistas del séptimo día, a menos que provenga de la devoción y de lo profundo del corazón, no tiene el poder para el bien. La luz religiosa de la iglesia debe brillar, especialmente en los líderes, con rayos claros y continuos. No es para que se prenda en ocasiones especiales y luego se debilite y titilee, como si se fuera a apagar. El líder cristiano es una persona digna de confianza. Esto es fundamental en la experiencia de un líder cristiano. Puede que sea una persona elocuente, pero si no es honesto en su trabajo, si no es veraz en sus palabras, si no se puede confiar en él, será una maldición que traerá grande oprobio a la iglesia del Señor. Cuán vital es que el líder cristiano sea digno de confianza, honesto, veraz, de una sola pieza. Apreciados, conságrate al Señor. Procura cada día el bautismo del Espíritu Santo y cultiva estas características con la ayuda del Padre Celestial, con el poder del Espíritu y la comunión diaria con la palabra de Dios. Sé consagrado. Ten plena convicción de que Jesús te ha llamado. Está dispuesto a sacrificarte por otros. Sé compasivo. Mantén una actitud positiva. Sé humilde, responsable y paciente. Que las personas puedan confiar en ti. Sé un líder conforme al corazón de Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos llamas a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar, oh Señor, de nuestros defectos de temperamento. Tú nos llamas. Y tú estás dispuesto, Señor, a hacer una obra en nuestro interior, a transformarnos con el poder de tu Espíritu y el poder de tu palabra. Delante de ti, oh Señor, pongo a estos hombres y mujeres, a estos jóvenes y señoritas que están viendo esta clase. Me pongo delante de ti, Señor, para que tú obres en nosotros el querer como el hacer, para que esa obra que iniciaste en nuestra vida la perfecciones hasta el día de tu venida. Úsanos, oh Dios, conforme a tu propósito. Fortalécenos en fe, llénanos de tu Santo Espíritu y ayúdanos a ser líderes conforme al corazón de Dios. Te lo pido, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda, querido amigo, Cristo viene pronto. Él está llamando a hombres y mujeres para que sean líderes conforme al corazón de Dios. Te invito para la clase número 5. La clase número 5 es Tarea y responsabilidad del líder cristiano. Que Jehová te bendiga. Te esperamos.